Buenas noches, bienvenidos a todos a un nuevo webinar, ¿sí?, del programa Webinars Humanidades de la Universidad FASTA, de la Escuela de Humanidades, junto con Misioneros Digitales Católicos. Tenemos el gran gusto de recibirlo esta vez nuevamente al padre Luis Asano, que está aquí para acompañarnos y va a ser el disertante de hoy. Y también tenemos gente, creo, no sé, yo conté cerca de 6 países, 7 nacionalidades distintas que nos acompañan en la transmisión en vivo. Como este encuentro queda grabado, sepan que después lo vamos a subir en la página de Misioneros Digitales, y le agradecemos a todos los que puedan ayudarnos con la difusión de lo mismo. Bueno, gracias a todos por estar acá. Los que están presenciando en vivo van a poder participar a través del chat, y nosotros las preguntas las leeremos porque no quedan en la grabación. Nos acompaña también Rosario Rufino, secretaria académica de la Escuela de Humanidades, y tanto Guillermo Wolf como Krista Bopel, ¿sí?, que son misioneros digitales católicos, y alguien más que nombraste, que es el que se encarga de los audios del padre Luis Asano, que, padre, si querés nombrarlas, y también... Ani, perdone. Ani, ahí está. Muy bien, muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, para darle inicio a este webinar, primero queremos presentar, ¿sí?, qué es la Escuela de Humanidades de la Universidad FASTA, qué es esta unidad académica de la Universidad FASTA, que es una universidad de inspiración católica, que tiene como misión formar para la nueva evangelización. Eso es lo que nosotros hacemos, brindar formación humanística, académica, es decir, con un sesgo universitario, y con fundamentos fieles al magisterio de la Iglesia. La gran novedad de esto es que lo hacemos completamente a distancia, es decir, que desde cualquier lugar. Recién había alguien que estaba ¿desde dónde? Desde Groenlandia, y tenemos gente desde Madagascar también conectado ahora en vivo, y alumnos hay de 21 países distintos. Nuestra universidad tiene ya 27 años de vida, que surge en Argentina, y de los cuales 18, una gran cantidad, los tiene dedicados a la educación a distancia, con alumnos en 25 países, más de 12.000 alumnos presenciales y a distancia en carreras de grado y pregrado, y en humanidades ya han pasado más de 4.600 alumnos. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, básicamente a la formación humanística a distancia. En marzo siempre contamos que quien quiera armarse su año de estudio tiene la diplomatura en Psicología Cristiana o en Pensamiento Tomista. Siempre es bueno conocer a Santo Tomás. En Ética Social, para todos aquellos que tienen algún rol, por mínimo que sea, de responsabilidad social en su medio, ¿sí?, en su localidad, en su lugar de trabajo. Y en abril tenemos la formación teológica más fuerte, la licenciatura en Educación Religiosa, que es para quienes tienen un título argentino previo, y la diplomatura en Formación Religiosa, que ella ya no requiere ninguna titulación previa, así que la puede hacer cualquier persona desde cualquier lugar del mundo. Y arrancan en abril y también en septiembre. Y ahora en septiembre, ¿sí?, dentro de muy poquito, ¿sí?, como les decía, además de la licenciatura y formación religiosa, tienen un curso sobre C.S. Lewis, que ha sido sobre el tema del último webinar, este pensador cristiano, este literato cristiano, que nos ha regalado obras como Las cartas del diablo a su sobrino, o también Las crónicas de Narnia. Así que todo esto los invito a ustedes a que se sumen, a que lo hagan. Apuntamos a tener personas, ¿sí?, formadas en su fe y en sus fundamentos. Y en junio, ¿qué es lo que viene ahora en junio? Ya mismo, ¿sí? Yo diría que este es el ABC de todo católico, de todo cristiano, una formación en antropología cristiana, para poder defender los fundamentos de la vida humana, de la dignidad humana, conocer y tener fundamentos sobre los grandes dilemas éticos, sobre los temas de la educación, sobre temas de doctrina social de la Iglesia, el trabajo, la política. Bueno, sobre todos esos temas hemos hecho un diplomado que tiene 1 año de duración y arranca ya, y es más, yo les diría promocionalmente, aprovechen porque les puede salir hasta un 40 y en algunos casos 50% menos de inscripción anticipada. Más allá de eso, nosotros lo hacemos con un gran esfuerzo para poder llegar a todo el mundo, y bueno, también agradecemos a los misioneros digitales, que son como este vehículo que nos ayuda a llevar este mensaje. Nos ayudamos mutuamente, ¿no, padre? Exactamente, y es compartir y vivir la experiencia de Cristo también en la fe y en la razón, como lo haremos. Exactamente. Bien, no me animo a estudiar a distancia, padre, tengo miedo, usted sabe que yo no manejo la tecnología. Bueno, pueden probar con estos cursos gratuitos
con contenido 100% fiel al magisterio de la Iglesia, un curso sobre introducción general a las Sagradas Escrituras, obviamente certificado por la universidad, y otro, una introducción a la antropología cristiana. Así que pueden ingresar desde la página en cursos gratuitos y pueden realizarlos y los pueden certificar. Bueno, el tema de hoy, sí, padre, viste que cada vez lo voy teniendo como más cortito el tema, ¿sí? Lo vamos sintetizando. Bueno, lo que nos toca en el día de hoy, a propuesta y a pedido del público, vamos a decir, es San Juan Pablo II y la actualidad de su magisterio. Este gran santo, como hablamos hoy con el padre, decíamos, se inician un año de jubileo por los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Y bueno, nosotros queremos prepararnos para ese jubileo de este santo que ha marcado una época, quien introdujo la Iglesia en el tercer milenio, y qué mejor modo de homenajearlo, de agasajarlo y de meternos en este espíritu de la Iglesia con este webinar, ¿sí? Recorriendo su biografía y su magisterio, su vida y su doctrina. Sobre eso nos va a hablar el padre Luis Sassán. No lo voy a presentar en esta oportunidad porque lo hemos presentado también en otras presentaciones, pero bueno, además de tener sus estudios de licenciatura, también de ser profesor, es sacerdote diocesano, tiene múltiples actividades y entre algunas de ellas es la de animar, dirigir y ser cofundador de los Misioneros Digitales Católicos. Para nosotros, padre Luis, también sos un profesor de la casa, así que bueno, con muchísimo gusto y con un gran gusto de recibirlos a todos los que están conectados aquí mismo y los que vayan a ver este video. Vamos a dar inicio entonces al webinar San Juan Pablo II y la actualidad de su magisterio. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora, ¿entra mi parte o no? Exactamente. Bueno, ¿aclaraste que esto queda grabado o no? Sí, totalmente. Bien. Padre, bueno, ahora te voy a convertir a vos en hosting para que puedas, ahí vas a poder compartir tu presentación. Estos son es parte del backstage, pero bueno, es como el cambio de cámara, se hace en vivo. Ok, dejamos el mate, lo dejamos por ahora. Muy bien. Y nos disponemos a enseñar. Yo no me presenté, sí, soy Matías Castro Videla, director de la Escuela de Humanidades. Siempre obvio esa parte, pero bueno, con el mejor director de la Escuela de Humanidades de FASTA. Y el único en este momento. Es por eso, porque soy el único, no queda otra. Bien, Matu. ¿Tenés ahí entonces para compartir, padre? Sí, perfecto. Botoncito verde. Creo que aquí estamos y ponemos aquí, creo que todos los ven, ¿no? Muy bien, ahora pueden ver la presentación del padre Luis. Pueden contestar a través del chat. Entonces, hagamos así, toda pregunta que ustedes tengan, lo van haciendo en el chat, porque ahí de paso Matías lo podrá ir viendo y poniendo. Yo acomodé un poco el micrófono, ¿se me escucha bien? Bien, ¿ven, escuchan bien? Sí, ok, se escucha re bien, lo veo, bien. Sí, así que va todo avanzando. Bien, padre. Listo, comenzamos entonces. Adelante. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muy bien, comenzamos hoy este webinar del Papa Juan Pablo II y qué curioso porque hoy como iglesia estamos celebrando el día de San Pablo VI y es algo lindo porque este Papa Pablo VI es el que dio este inicio y este puntapié a lo que refiere a la Iglesia del Nuevo Milenio a través del Concilio Vaticano II y el que compartió mucho con el Papa Juan Pablo II. Es más, después de la muerte de Pablo VI vendrá Juan Pablo I y después de estos 33 días vendrá Juan Pablo II. Así que bueno, todos estamos en el marco de esta fiesta hermosa de lo que ya está comenzándose a preparar a nivel de Iglesia Universal de los 100 años del nacimiento del Papa Juan Pablo II. Bueno, queridos amigos, vamos a ver el temario.
Así que vamos a ver la biografía, la vida de Carol Wojtyla, porque es muy importante para que vos puedas entender el razonamiento de una persona, tenés que conocer la historia de una persona. Sí, por eso yo siempre lo digo a los muchachos, digo, che, muchachos, si ustedes quieren casarse, antes conozcan a la familia de la esposa, a la vida de la esposa, y ahí van a entender por qué piensa de esa manera tu esposa. Lo mismo para el esposo, ¿sí? Si vos querés razonar y entender por qué piensa así tu esposo, bueno, conocer a la familia de tu esposo y conocer la historia de vida de tu esposo y ahí vas a entender. Bueno, ahora te voy a presentar la biografía de lo que refiere a la vida de Juan Pablo II, de Karol Wojtyła, para que vos entiendas por qué era su manera de pensar, su manera de actuar de tal manera. Después vamos a ver la visión antropológica, es decir, la visión de hombre que va a presentar el Papa Juan Pablo II en tinte de lo que refiere a la parte filosófica. Y después vamos a ver la situación de fe y razón, porque va a ser un Papa que va a plantear esta situación que ha sido un tema un poco conflictivo, porque la ciencia va a decir, no, no me vengan a hablar de fe. Y el Papa dice, no, hablemos de la fe, pero hablemos también de la razón, de la ciencia. Y este Papa da el puntapié, va a primerear y va a decir, muchachos, hablemos de esto. Y entonces este Papa en el año 98 va a presentar el documento de fe y razón. Va a decir que la fe y razón no son dos cosas opuestas, sino que fe y razón son complementarias. Cuando uno habla de la fe, plantea aspectos de la razón y la razón llega hasta un punto en donde le da espacio a la fe. Ya lo vamos a ver enseguida. Y después vamos a ver la iglesia en el nuevo milenio. Recordemos que el Papa Juan Pablo II preparó a la iglesia para entrar en el año 2000, en el gran jubileo mundial, donde el Papa hizo ese jubileo tan hermoso que convocó a todas las personas y que después empezó a presentar esta iglesia durante 5 años, hasta el 2005, que fue la muerte de él. Este proceso, este camino que fue llevando desde el año 79, 78 hasta el 2000. Ya vamos a ver también un poquito eso. Y al final vamos a ver lo que refiere a la felicidad, ¿no? Este proceso de la felicidad de que propone Juan Pablo II al trabajo en las personas, es decir, cómo trabajar tu proceso de felicidad. De eso también vamos a entrar. Bueno, creo que no hay ninguna duda hasta acá. Y si tienen duda busquen en Google, espero. Pero vamos a entrar. Va muy bien, va muy bien. Vamos a entrar al primer puntito. Vamos a la biografía. En primer lugar, vamos a ver que el 18 de mayo ha nacido Karol Wojtyła, así que por eso, como le decía recién Matías, el 18 de mayo de 1920 nace Karol Józef Wojtyła, que como bien ustedes sabrán, el año que viene se cumplen los 100 años de su nacimiento. Por eso el Papa Francisco ha pedido que se arme una comisión teológica para estudiar toda la teología de Juan Pablo II y dar todos los honores correspondientes a este gran santo, a este gran Papa, que el año que viene será el jubileo en Polonia. Y era el menor de los 3 hijos de matrimonio integrado por Karol Wojtyła y Emilia, bueno, ahí sonamos, discúlpenme, pero no voy a poder pronunciar bien el polaco. Kaczorowska. Su madre era una ferviente católica y se las arregló para que su hijo naciera cerca de un templo, pues quería que lo primero que oyera a su hijo fueran los cánticos de Dios. Mirá cómo se va planteando esto, por eso es importantísimo que conozcas la familia de la persona, la historia de vida de la persona. La fe de su mamá, miren cómo está inserta desde el nacimiento, y la fe especialmente a Dios que ella tenía, pero ya vamos a ver también la actitud mariana que tiene su papá. Pero mira esto, es importante que vos saques de rescate la fe de la mamá y por el otro lado, que era el tercer hijo, es decir, el más chico. Y como vos bien sabés, el hijo más chico, a la cual yo también soy igual, yo soy el hijo más chico, el hijo más chico siempre tiene una característica de ser el más mimado, el más querido, el más protegido. Entonces vos ponete a ver que Karol tenía una actitud muy humana, es decir, que estaba muy envuelto en una actitud muy humana. Esto es en principio. Ya vamos a ver un poquito más, porque no te creas que todo es color de rosa. Pasamos a la siguiente puntito, que no sé por qué no se pasa. Ahí está. Cuando Karol era muy pequeño, su madre decía a otras mujeres que verán que mi pequeño Karol será una gran persona. Su madre falleció en 1929. Quiere decir que él tenía 9 años cuando muere su mamá. Entonces, es algo complicado porque produce una crisis. Como vos bien sabés, toda crisis, toda muerte produce una crisis. Y esa crisis que vivió Karol a los 9 años, sí produjo una crisis existencial, pero no de fe.
es la fe de su papá la que absorbe y toma en Carol ese dolor y esa crisis que le lleva a cuestionarse por esta pérdida de su mamá. Pero encima de ello, también sabe de la muerte que era de su hermana Olga, que murió antes de que él naciera. Entonces, la muerte ya estaba hablada y planteada en la vida de Carol. Por eso vas a ver que después, cuando él es papa, en el año 2000 hasta el 2005, siempre presentaba la muerte desde un tinte de paso, es decir, del paso a una nueva vida. Y cuando Karol Wojtyła comienza a plantear como papa el sentido de la muerte durante sus escritos, lo planteará desde lo que conoció de su mamá, de lo que su mamá le decía y le hablaba de la muerte, tanto en referencia a su hermana Olga, como de la muerte misma que había experimentado con lo de su mamá. Espero que me entiendan un poquito, pero creo que es por aquí que donde vos tenés que mirar que la biografía de una persona habla de cómo piensa una persona. Él experimentó la muerte de su mamá y conoció una muerte intelectualmente de su hermana. ¿Por qué intelectualmente? Porque murió antes de que naciera él. Por eso lo conoce de una manera intelectual. Le hablaron. Pero él vivió, sintió la muerte de cerca en la muerte de su mamá. Y como vos bien sabés, la muerte de una madre cala muy hondo, es muy fuerte. Y más si sos el hijo más pequeño, porque presenta una actitud de cercanía y de amparo. Su hermano mayor, Edmund, que era médico, murió en 1932 por contagio de una enfermedad cuando curó a un hombre de condición humilde. Mirá, 1932, y él nació en 1920. Mirá cómo en los primeros, vamos a decir en general, 30 años de vida de Karol Wojtyła, ¿por qué digo 30? Porque desde lo psicológico hasta los 30 se forma la psiquis de una persona y se madura la psiquis de una persona. Bueno, aunque Enrique Rojas, que otro psiquiatra, dice que hoy la edad del pavo o la adolescencia llega hasta los 42. Vamos a ver. Pero, sin embargo, vas a ver que en los primeros momentos de formación de su psiquis, Karol Wojtyła experimenta muy de cerca la muerte de seres queridos. Experimenta la soledad, experimenta el dolor. Es decir, que estamos hablando de un papa que humanamente sintió el sufrimiento, el desgarro y el dolor. Y, junto con su padre, Karol se trasladó a Cracovia. Recordemos que él vivió en un pueblito cercano a Cracovia para iniciar sus estudios en la Universidad Jagiellonica. Y aquí otro pequeño detalle. Se introduce un estilo de vida totalmente distinta. Como ustedes bien saben, el que vive en una zona alejada de la ciudad tiene una mirada de vida totalmente distinta al que vive en plena ciudad. Nosotros siempre cargamos o lo decimos que una cosa son los porteños y otras cosas son los argentinos de las otras partes, porque somos distintos, porque decimos que el porteño es más acelerado, que tiene un ritmo de vida distinto. Y sí, es verdad, la ciudad o las grandes ciudades tienen un ritmo de vida totalmente distinta a la que puede tener una pequeña ciudad, un pequeño pueblito. Bueno, que Karol Wojtyła se haya trasladado también ha implicado un cambio del ritmo de vida, tanto él como la de su papá. Espero que se vaya entendiendo en ese sentido. Y junto con su padre que se traslada, era un suboficial del ejército polaco, que murió en 1941, y durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. Su padre siempre lo guió en el camino de la fe y el amor cristiano. El papá tenía una marcada de lo que era rígido por haber sido militar, por haberlo educado y formado. Por eso Karol Wojtyła también era deportista y porque tenía una capacidad de resistencia muy buena, pero al mismo tiempo su devoción a María viene a través de su papá. No lo puse aquí, pero siempre recordará y lo escribirá Juan Pablo II en su biografía, lo escribirá y dirá que él por las noches cuando se levantaba, se despertaba, se daba cuenta que había un ruido, se iba a ver y era su papá que estaba de rodillas rezando el rosario por las noches, rezándole a la Virgen de Czestochowa. Es decir, le marcó mucho verlo rezar el rosario siempre a su papá. Por eso Karol Wojtyła se aferró siempre al rosario en recuerdo y en amor a lo que su papá le transmitió. Vuelvo a repetirte, ante la muerte de su mamá, esa fe se va a constituir, se va a construir, se va a forjar a través de su papá en esa fe mariana que él tenía. Vamos bien, Matu, vamos todo en orden. Va saliendo todo perfecto, yo creo que todos van escuchando. Perfecto. Recuerden que tienen el chat para plantear todas las dudas que tengan. Así bien. Que avanzamos más. Vamos un poquitito más, señoras y señores, vamos, sigamos, despertémonos, porque sé que hay en algunos lugares donde hace mucho frío,
Así que vamos, pongámonos las pilas. Y ahora pasamos a la formación de la cabecita de Karol Wojtyła. Yo te estaba diciendo recién que el estilo de vida de una persona, lo que le pasa a una persona en la vida, le forma en su mente. Ahora vamos a ver cómo él se forma intelectualmente. En primer lugar vamos a entrar que se formó en la Universidad de Jagiellonica, en Cracovia, pero también estudió teatro. Por eso, hasta ustedes van a ver que tenía una capacidad de pose el Papa Juan Pablo II tremenda. Parecía que el tipo posaba para cada foto que le sacaban. No, lo que pasa es que él tenía un conocimiento teatral, él tenía una capacidad de control de su expresión. Y al mismo tiempo estudió en una universidad que tenía muy marcado y enraizado una gran filosofía tomista y al mismo tiempo una filosofía aristotélica. Entonces, su visión filosófica también era una visión bastante amplia. Recordemos que esto es antes del Concilio Vaticano II, donde hay muchas cosas que hoy damos por obvias que antes no eran tan obvias. Pero también aparece la fuerza de Alemania, alemán, que cierra la universidad y el joven Karol Wojtyła tuvo que trabajar en una cantera y luego en una fábrica química. Por eso, todo el proceso militar, todo el proceso de la Alemania nazi que comienza a extenderse y toma Cracovia, también lo sufre. Es decir, no tan solo ha experimentado el dolor en su familia, el dolor de una pérdida, el dolor de un encuentro difícil de la vida, sino que también ha visto el dolor de otros, el sufrimiento de otros. Podríamos decir que es un papa que estuvo alrededor de sufrimientos y dolores del hombre en todos sus aspectos. Pero al mismo tiempo se une al célebre actor polaco, que no voy a decir el nombre porque no me sale, creador del teatro rapsódico. ¿Qué significa esto? Que une cultura con patriotismo. Por lo tanto, forma su cabeza ante un dolor personal, ante la pérdida personal, ante la crisis que el hombre recibe y vive en la muerte de alguien, como vos que me estás escuchando ahora seguramente experimentaste la muerte de un ser querido y sabés cuán desgarrador es y cuán difícil es. Imagínate en este papa. Pero encima de eso, ponete a ver otra cosa más. Experimenta el dolor de su pueblo, de su gente, de su cultura. Y para no perder la cultura, experimenta también el trabajar por su patria para que la patria mantenga sus honores. Y durante la ocupación alemana de Polonia, cultivó especialmente la cultura, el teatro y la amistad. Acordate que él tenía muchos amigos judíos. Y eso también ha ayudado que hoy como papa, es decir, después de mucho tiempo como papa, sea el, no sé si decir la palabra pionero, pero el que profundizó las relaciones con el pueblo judío. Es el primer papa que entra a una sinagoga. Entonces, ponete a ver, vuelvo a repetirte, que en el hombre, no tan solo el hombre habla por lo que sabe, sino porque el hombre habla por lo que vivió y transmitió y lo que experimentó en su vida. Entonces, todo esto, mirá cómo lo pasemos a una visión sobrenatural, mirá cómo Dios le fue marcando el camino de la vida de este hombre, este muchacho, que capaz que en sus 9 años decía, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué pierdo a mi mamá? ¿Por qué pierdo a mi hermana? ¿Por qué pierdo a mi hermano? ¿Por qué pasa esto con mi papá? Yo, mirá, me podría pensar y diría, creo que después, en el 2004, 2005, cuando ya Karol Wojtyła ya estaba mal, enfermo, débil, habrá pensado y dicho, ahora entiendo, Señor, ahora entiendo por qué a mis 9 años me has quitado a mi mamá, ahora entiendo por qué me hiciste ver a mi papá rezar el rosario, ahora entiendo. Es decir, ponete a ver que lo que te va pasando en la vida es por algo y que al final de tu vida lo vas a entender. Pero sigamos, porque esta es una clase y no es un audio de los minutitos. Pero bueno, vamos a seguir. No te autocritiques. No me autocritico. Y voy a tocarte otro punto muy importante, porque Karol Wojtyła, cuando experimenta la Alemania en Polonia, esta situación que le toca enfrentar de la crisis del nazismo y encima que también se venía la crisis por el comunismo, Karol Wojtyła va a conocer a un sastre, un tal Jan Tyranowski. Jan Tyranowski va a marcar mucho en la vida de Juan Pablo II porque como un buen adolescente rebelde, enojado por todo este sistema que estaba atacando a su ciudad, a su pueblo, estaba muy enojado. Y Jan Tyranowski le dice, un mal es vencido por otro mal. Pero le dice, hijo querido, te voy a dar un regalo que te va a servir para toda la vida. Y le entregó Libro de San Juan de la Cruz.
en el año 1940. Entonces, Tiranovsky le da el libro de San Juan de la Cruz y a través de Llama de Amor Viva, es decir, un escrito de San Juan de la Cruz, experimenta lo que es Dios en su vida. Es decir, por eso Juan Pablo II tiene una gran actitud contemplativa. Vos sabés que el tipo cerraba los ojos y el tipo parecía que estaba en otro mundo, porque tiene una gran capacidad, porque pudo conocer la oración y experimentar un proceso de trabajo de oración a través de San Juan de la Cruz. Por eso él era un enamorado de la espiritualidad carmelitana. Podríamos decir que él era un carmelita enamorado, porque a través de San Juan de la Cruz experimentó conocer al amor, llamas de amor viva. Conoció la experiencia de Dios en su corazón a través de San Juan de la Cruz, a través de este muchacho, Jan Tiranovsky. Pues, como te digo, siempre la vida de una persona habla en lo que piensa esa persona. Por lo tanto, él, ante esa crisis, ya no de existencia, sino de la crisis política y social que él vivía, su enojo, su enfado como adolescente, ha logrado vencerlo a través de San Juan de la Cruz que este muchacho le entregó. Yo no sé si Jan Tiranovsky sabrá o habrá sabido que le estaba dando una tremenda arma al futuro Papa. Pero ese Papa usó, por eso vos vas a ver que en los escritos de Juan Pablo II y especialmente en las homilías, siempre los tintes espirituales que él lanzaba tienen un gran contenido espiritual carmelitano. Sigamos. Durante todo esto, vamos a ver que en toda la ocupación alemana trabajó mucho en la cultura, trabajó mucho con los judíos, especialmente ocultaba a amigos judíos, y aparece también que iba a rezar mucho ante la Virgen de Czestochowa, es decir, la patrona de lo que era Polonia. Él se escapaba y se iba a rezar siempre allí. Eso es muy importante, porque cuando muere su papá, experimenta mucho la mano de María. Es un hombre mariano. Por eso vas a ver que en el escudo papal, en el escudo donde él firmaba, siempre aparece la M, porque él era devoto de la Virgen María e hizo poner en la entrada al Vaticano una imagen de María para mostrar que toda persona que entraba al Vaticano estaba cubierto por el manto de María. Es decir, es un papa sumamente mariano, totalmente mariano. ¿Cómo será tan mariano? Que introduce los misterios luminosos, es decir, que aparte de los gozosos, los dolorosos y los gloriosos, se introducen los luminosos. Bueno, esto es en cuanto al hombre, esto es en cuanto a Karol Wojtyła. Todo esto que te acabo de explicar y contar es Karol Wojtyła, su pensamiento y su forma de ser como persona. Porque acuérdate que los curas no son ovnis, ni son de otro sexo, ni son de otro ser, de otro género, son hombres. Por lo tanto, él, como se formó en su intelecto y en su persona, Dios lo llama al sacerdocio y se ordena sacerdote el 1 de noviembre de 1946, en una capilla privada arzobispal. Es decir, ni siquiera se ordenó sacerdote en la catedral, no, porque estaba en ese momento momentos duros, difíciles de los nazis, y después del comunismo, esa etapa ya era comunismo, entonces se ordena sacerdote en una capilla privada. Pero después lo mandan a estudiar a Roma, en la facultad del Ateneo Angelicum, y le estudia filosofía, y estudia también el doctorado de teología. Y mirá lo que son las cosas. ¿Qué hace de especialidad? ¿Sobre qué será su tesis? Su tesis va a ser sobre San Juan de la Cruz. ¿Te acuerdas lo que te decía recién? ¿Habrá sabido este hombre que le entregaba esa arma al futuro Papa que este tipo le va a calar hondo San Juan de la Cruz? Bueno, mira, ¿cómo será que le caló tan hondo? Que quiso investigar doctrinalmente, es decir, doctrinalmente meterse hasta lo más mínimo de la vida, pero desde el pensamiento de San Juan de la Cruz. Por eso es importantísimo San Juan de la Cruz en la vida de Karol Wojtyła. Y después, en el 48, regresa a Polonia y bueno, vive su vida sacerdotal normalmente, y después pasa a ser profesor de teología moral y ética social. Entonces, ¿por qué puse este dato? Porque aparte de ser sacerdote, de un sacerdote que podríamos decir que está en una parroquia, que se dedica al grupo parroquial, era un hombre intelectual, es decir, no detiene su intelectualidad, no tan solo ejerce el ministerio en cuanto a un grupo parroquial, sino que también se dedica a la vida universitaria. Por eso, esto también va a ayudarlo a él a estructurar una mentalidad mucho más amplia, porque se mete también a formar a aquellos que no estaban insertos en una vida parroquial.
Yo siempre digo, ¿no? Que nosotros tenemos como dos campos fuertes, los sacerdotes que, en este caso a mí que me toca ir a la universidad a dar clases también. El campo de evangelizar en una parroquia, donde tenemos parroquianos que van a misa y que están insertos ya, y por el otro lado, en la vida universitaria, donde tenemos alumnos que no conocen de la fe católica, no conocen de Dios y que tenemos que aprovechar para evangelizar. Es el otro ámbito mucho más amplio y más difícil. Karol Wojtyła buscaba las dos partes. Trabajar por un lado con lo que era lo pastoral y por el otro lado con lo educativo. Y el 4 de julio de 1958, Pío XII se lo hace obispo auxiliar de Cracovia y después, en 1962, trabaja propiamente en el Concilio Vaticano. Te voy diciendo un pequeño detalle. El Papa Francisco es el primer papa que no estuvo en el Concilio Vaticano II. Y esto habla mucho, ¿por qué? Porque tuvimos al Papa Juan Pablo II y al Papa Benedicto, que han sido dos personas potentes en el Concilio Vaticano, porque Juan Pablo II era un obispo muy jovencito cuando participó del Concilio Vaticano sobre algunos cambios y reforma de la Iglesia. Y estaba ahí también un sacerdote jovencito que era Joseph Ratzinger, que también era de una gran mentalidad. Entonces, los dos trabajaron muy fuerte y se hicieron muy conocidos por sus exposiciones en el concilio. Ya en algún momento hemos hablado del Concilio Vaticano y de lo cuán importante es para la Iglesia el concilio. Ya después vamos a ver con Matías si damos algún día alguna charlita del Concilio Vaticano en profundidad. Te lo dejo, anótalo, Matú. Me encantaría, vamos tomando nota, ¿sí? Sí, pero me voy a destacar que habló mucho sobre el tema del ateísmo moderno y la libertad religiosa. Vuelvo a repetirte, el hombre de lo que piensa es el hablar de lo que vivió y experimentó, más de lo que estudió, por supuesto. Él experimentó la situación del ateísmo que se generó después de la invasión nazi. Y la libertad religiosa lo experimentó sobre cómo le tocó vivir en Cracovia la situación de la invasión de lo que refería el comunismo. Comunismo contra la libertad religiosa, ateísmo, ¿dónde está Dios? Cuando estuvo esta invasión de los nazis. Él, con su exposición en el concilio, marcó muchísimo y tocó el ateísmo moderno. El hombre se va a cuestionar de la existencia de Dios. Es muy interesante. Y aquí te engancho con una cosita más de un pensador muy interesante que también se plantea en este concilio. En este concilio va a aparecer von Balthasar, que va a decir: el católico del siglo XXI tiene que ser un místico. ¿Por qué? Porque va a ser tan golpeada la Iglesia que solamente quedará en la Iglesia católica aquel que tiene una experiencia íntima de Dios. Interesantísimo esto. Y agrego un poquito más de lo que decía él y Henry de Lubac, que también trabajaron en el concilio. En el futuro no habrá iglesias llenas, pero sí habrá cristianos llenos del Espíritu de Dios. Esto es lo que tendremos que trabajar, ¿no? Pero mira cómo empieza a presentarse todo esto en el año 1962, cosas que estamos empezando a vivir ahora nosotros en nuestros países, en Argentina, en el mismo Italia, en el mismo Centroamérica, que podríamos decir que hay una gran piedad popular fuerte, y la libertad religiosa, que eso también es otro tema, ¿no? Aquí nosotros en Argentina, la situación que estamos viviendo de la división entre iglesia y Estado, algunas cosas en algunos lugares que no se están permitiendo, por ejemplo, poner las cruces. Aquí en Tucumán que estamos experimentando la situación de lucha porque se quiere sacar religión de las escuelas. Es decir, todo un tema que en 1962 se está planteando y que ya está dando coletazos en este mundo de hoy. Por lo tanto, todos estos trabajos ya lo empieza a presentar Karol Wojtyła. Pensar, ¿no? Mira cómo uno cuando estudia la historia ve que dice, mira, estos tipos ya han pensado cosas que estamos viviendo hoy. Y en 1965 formó parte de la Congregación para los Sacramentos y Educación Católica, y después para el tema de los laicos. Y es allí donde se hace después obispo de Cracovia, y después en 67 nombrado cardenal. Y es ahí donde es el hombre bien jovencito, el obispo y cardenal más joven que tiene 47 años de edad y ya era cardenal. Y en el año 1977 en Roma hubo un sínodo donde el Papa convoca a obispos para tratar ciertos temas y es allí donde nuevamente coincide con Joseph Ratzinger, se habían conocido en el Concilio Vaticano II en 1962,
Era un jovencito, un obispo recién ordenado, jovencito, y un sacerdote jovencito. Ahora en el 77 son dos cardenales que vuelven a encontrarse, y es que hay un escrito en una biografía muy interesante donde va a decir Juan Pablo II: me encontré con aquel que era un muchacho, un simple sacerdote jovencito que iluminaba con sus ideas, vi al cardenal de Múnich y nos dimos un gran abrazo. Recordamos el encuentro en el concilio. Según cuentan la anécdota, que cuando se encontraron en 1977 para trabajar con el Papa en aquel momento, dice que pasaron 2 días compartiendo y conversando juntos. Ahí comenzó esa amistad entre Joseph Ratzinger y Karol Wojtyła, en 1977. En fin, ahí me equivoqué, nada de felicidad. El 28 de septiembre de 1978 muere Juan Pablo I, un infarto miocardio, un pontificado de 33 días. Ustedes sabrán que esto llevó a muchos comentarios, porque hasta incluso en la película del Padrino, que está buenísima, me gusta El Padrino, pero cuando ustedes vean, van a ver que en la película del Padrino, en el número 2, van a tocar que a este papa lo mataron por una unión con la mafia, y ahí se creó todo un dilema, y esto y el otro. No, quédense tranquilo que no había nada de mafia. Después se comprobó que era un paro cardíaco, él ya venía sufriendo con problemas antes de ser nombrado papa, pero bueno, en fin, se creó toda una cuestión de misterio ante la muerte en pocos días, de 33 días, de Juan Pablo I, que haciendo un poco de teología te diría: mira, Juan 23 presenta un camino a una nueva iglesia, Pablo VI la redunda y la termina, Juan Pablo I en 33 días da un cierre a lo antiguo y presenta lo nuevo, Juan Pablo II presenta esta iglesia, Concilio Vaticano II, a todo el mundo, y por eso lo expande a todo el mundo. Pero a Juan Pablo II le tocará enfrentar una mala visión de la iglesia por esta situación de Juan Pablo I, ¿no? Una mala visión en el sentido de que ya los medios de comunicación, como ustedes bien lo ven y lo saben, empezaron a hablar y a dar un montón de hipótesis. Entonces ahí Juan Pablo II será este primer papa que le cambiará y le dará un giro a todo esto a través de Joaquín Navarro Valls, y crea todo un sistema de informática y de medios de comunicación donde da un giro a toda esta visión que el mismo medio de comunicación daba. Y en 1978, el 16 de octubre, después de 2 días de deliberación del cónclave, Wojtyła fue elegido sucesor de San Pedro, en nombre de Juan Pablo II. Como ustedes saben, los papas es como los reyes, ¿sí? Se le pone el número 2 según la cantidad de veces que se puso un papa el mismo nombre. Y se convirtió con 58 años, el papa más joven del siglo XX, el primero no italiano, desde Neerlandés Adriano VI, 1522. Y ¿por qué te pongo estos datos? Porque es muy importante saber que para la iglesia todo esto llamó la atención. Si ustedes quieren, después busquen en YouTube elección de Juan Pablo II, ustedes van a ver que cuando anuncia el cardenal Karol Wojtyła, toda la gente quedó como mirándose, porque no sabía de dónde venía ese apellido. Estaban acostumbrados a apellidos italianos, y cuando escuchan Wojtyła, se sorprenden, no entienden nada, y llamó la atención al mundo. Así que llamó mucho la atención y la mentalidad con que venía. Y el 25 de enero de 1979 emprendió el primero de sus 104 viajes fuera de Italia, República Dominicana y México. Y el último fue el 14 de agosto de 2004 en el Santuario Mariano de Lourdes, en Francia. ¿Te acuerdas lo que yo te decía? Volvemos a acordarnos. ¿Te acuerdas que yo te decía que a través de su papá se hizo mariano? Qué curioso. Su primer viaje, México, María de Guadalupe. Su último viaje, la Virgen de Lourdes. 2 potencias marianas del catolicismo, es decir, 2 advocaciones fuertísimas que tiene el catolicismo. María de Guadalupe, patrona de América; Virgen de Lourdes, la patrona de los enfermos y la que con su mensaje ha marcado al mundo. Las cosas que hace Dios, tremendo. Vamos bien, estamos dormidos, despierten, alguna propaganda, algo que quieras decir, que quieras hacer. No, viste que hoy no te estuve interrumpiendo con ningún chivo. Sí. Lanzando un chivo, vamos, por favor. Ya que estás hablando de un papa mariano, sí, me gustaría anunciar que para el año que viene vamos a tener una diplomatura en Mariología.
también certificada por la Universidad FASTA. Es decir, un estudio de Mariología donde vamos a abordar los temas mariológicos principales, es decir, los dogmas, y también el tema de María en la revelación, en las Sagradas Escrituras. Así que va a estar muy interesante. Muy bien, te felicito. Me encantó la propaganda. Gracias, Matías. Te agradezco. Entonces no se olviden, próximamente, cursito, y si dicen Matías, un 30% de descuento. Totalmente. Juan Pablo II se propuso, a través de todo esto, mostrar un faro en la iglesia, ¿sí? Y voy a presentarte 5 características o 5 elementos que va a presentar Juan Pablo II. Primero, nueva evangelización, es decir, la nueva evangelización en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Una iglesia viva, que marque y que muestre. Segundo, ecumenismo. ¿Te acuerdas lo que yo te decía? Trabajó mucho con los judíos, después trabajó mucho con los musulmanes. Bueno, eso también marcó muchísimo a la Iglesia Católica. Y después hay compromiso ético y social. Ustedes saben que comienza después de la Revolución de 1968, es decir, la revolución de lo que se llama el Mayo francés. Se arma en todo el mundo un cambio y se produce todo el aspecto moral, ético, lo sexual. Entonces Juan Pablo II ya empieza a hablar del cuidado de la familia, el cuidado de la vida y la lucha por el tema este del aborto, cómo se empieza a plantear, ¿eh? Y después la lucha por la paz, que hasta nosotros los argentinos tenemos una experiencia con este Papa, como bien sabrán, nuestra guerra que íbamos a tener contra Chile, y el Papa vino a mediar y produjo la paz entre Chile y Argentina, ¿sí? Entonces, esto también marcó mucho. Y después el rigor doctrinal. Juan Pablo II condenó las posiciones más extremas de la teología de la liberación. Voy a decirte como 2 puntos. El Papa Juan Pablo II logra un rigor doctrinal porque después del Concilio Vaticano II, que otro día hablaremos del concilio, se arma como 2 faros, o podríamos decir como un péndulo. En un extremo aparece Marcel Lefebvre, que presenta una iglesia que no acepta el Concilio Vaticano II y permanece en una actitud un poco más rígida en lo litúrgico, en lo doctrinal, en lo celebrativo. Por eso hasta el día de hoy los lefebristas siguen celebrando misa en latín, de espalda al pueblo, y con la teología preconciliar. Entonces, esto queda aquí en este punto. Y en el otro extremo, lo más liberal, a través de lo que conocemos como Leonardo Boff y la teología de la liberación, donde hasta incluso plantearán que el sacerdote se case y hasta incluso una distancia de la autoridad de la iglesia. Recordemos que la teología de la liberación va a plantear de que existirá una situación de opresión de las autoridades. Entonces está el extremo liberal con lo que podríamos denominar Boff, Leonardo Boff, y toda su visión de teología de la liberación, y el otro extremo le tocará Marcel Lefebvre, con toda la situación extrema, más conservadora, ¿no? Entonces, estos 2 extremos, y como bien diría San Agustín, todo extremo es malo. Así que si lo querés poner en el Facebook o en el Twitter mañana, poné todo extremo es malo. Siempre buscar el justo medio. Eso lo trabajó mucho Juan Pablo II. Bien, y entonces ahí, como te decía recién, aparecerá von Balthasar, Henri de Lubac, Congar, Walter Kasper. Es el hombre que impuso un punto a estas grandes iluminarias que tuvo nuestra iglesia durante el siglo XX. Y también luchó contra Hans Küng, que Pablo VI ya lo venía condenando, a Leonardo Boff y a todos otros pensadores que se irán por las patas, se irán y se equivocarán en muchos elementos. A Juan Pablo II le tocó momentos muy difíciles, porque tuvo que ver el tema de los divorciados que querían comulgar, los divorciados de Nueva Unión que querían comulgar, el matrimonio de los sacerdotes, la ordenación de las mujeres. Fue todo un tema y un revuelo. Recordemos que le toca todo el post-concilio Vaticano junto con Pablo VI y todos estos cambios que comienza a haber en la iglesia, ¿no? Y en el mundo, por supuesto. Bueno, no te voy a dar estos datos porque se me está haciendo tarde y la verdad que es mucho el material. Vamos a la posición antropológica. Es decir, se terminó la vida, ¿sí? Vimos vida, vimos toda su historia, su camino. Recordá que lo he tratado de resumir muchísimo porque es el tercer papa
que más duró su pontificado. Así que te estoy resumiendo. El primer papa que duró tan largo su pontificado fue el papa, obviamente, San Pedro. Segundo fue Pío IX, y ahora tenemos este papa que es el tercer papa que más largo fue de pontificado. Te lo resumo así, la posición antropológica. ¿Cómo ve al hombre Juan Pablo II? Primero, un hombre que tiene que buscar su identidad. Si vos tenés en claro tu identidad, si vos tenés en claro quién sos, vas a encontrarle un sentido a tu vida. Eso es lo que te va a plantear. Recordemos que él fue formado con una visión de una filosofía personalista a través de Mounier, un pensador personalista, un francés. Entonces, la clave de tu vida para que vos enfrentes el caminar de tu vida es que vos tengas identidad, sepas quién sos. Cuando vos sabes quién sos, tenés que buscar el sentido. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que vos tenés como una cuestión de lo que te gusta, pero más allá de lo que te gusta, de aquello que le da sentido? ¿Sí? Y eso que le da sentido se hace eterno. Es decir, si a vos te da sentido enseñar, pasarán los años y seguirás dándote vida dando clases, porque eso es lo que le da sentido. Y está muy buena la pregunta que te podrías hacer ahora mientras estás escuchando esta clase. Vos, ¿qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte todos los días, a hacer las cosas todos los días? Si vos tenés en claro eso, tenés la claridad de identidad. Y por lo tanto, autenticidad versus rebeldía. El auténtico hace las cosas pero con un fundamento. Esto lo hago porque esto me da vida. Esto lo hago porque esto me mueve, porque esto me hace feliz. En cambio, el rebelde hace cosas, pero al mismo tiempo no hace cosas, pero no porque no lo siente o no lo quiere o no lo busca. No lo hace para contradecir al otro. Es decir, le interesa la opinión del otro, se mueve bajo la visión de otro. Hace o no hace según al otro le guste o no le guste. Bueno, vos, si sos auténtico, haces las cosas con claridad y por identidad. Si sos rebelde, haces siempre en una actitud de mirada del otro. Si el otro me dice blanco, yo le diré negro. ¿Pero por qué lo decís negro? Porque quiero contradecirlo. En síntesis, la clave de tu vida es, yo si tengo autenticidad, soy una persona con identidad. Si tengo identidad, tengo autenticidad. Es decir, auténtico e identidad son dos caras de una misma moneda. Y de ahí la persona en todo su sentido. Es decir, la persona, recordemos que una persona experimenta en su vida y eso también lo lleva a su mente. Recuerda todo lo que vivió Juan Pablo II en su vida. Por lo tanto, la persona es única e irrepetible, ¿sí? Es decir, la persona es única. Una persona no puede ser igual a otra. Por eso cuando viene un alumno y me dice, pues yo digo, bueno, ¿qué opina usted? Yo opino esto. ¿Y usted qué piensa? Lo mismo que ella. Según esta cuestión va a decir, no, no puede pensar lo mismo, porque cada persona es única y repetible. Uno piensa tal cosa. Bueno, eso es lo que piensa él. Y el otro pensará de otra manera. Nadie puede pensar igual al otro. Siempre un cachito de diferencia puede haber, pero hay diferencia. Y todo esto está marcado en la filosofía personalista, el personalismo, marcado por Mounier, que otro día hablaremos de Mounier y de su actitud filosófica, de lo que él muestra el personalismo, que es muy interesante. Pero esto es en síntesis lo que Juan Pablo II va a plantear en su visión antropológica en todos sus escritos. Por eso, Redemptor Hominis, que es la primera encíclica que escribe él, está marcado todo esto. Lo que te acabo de presentar, él lo muestra. Es decir, y hasta incluso su primer escrito como papa va a ser sobre el hombre. ¿Te acordás que yo te dije que una persona habla de lo que piensa, pero una persona en el fondo habla de lo que vivió y experimentó? Como él experimentó tantos dolores, él va a decir, la clave para sobrevivir incluso a todo dolor es tu identidad. Si vos sabés quién sos y sabés a dónde querés llegar, por más dolor que sufras, por más crisis que tengas, la vas a superar. Siempre y cuando sepas quién sos y a dónde querés llegar. Qué bien, ¿no? Tremendo, tremendo. Vamos bien, Matú, ¿alguna duda, queja, angustia, dolor, aflicción, persecución? Por ahora creo que vamos muy bien, no sé si hay consultas. Ustedes que están ahí del otro lado, si quieren ir participando, simplemente diciendo que está todo ok, todo bien a través del chat, como para tener un timing, digamos, de cómo va la cuestión. Bien, bueno, muy bueno, todo bien.
¿Todo en orden? Va muy bien, ¿Seguimos? muy bueno. Bueno, Sí. me quedan Avanzamos pocos nomás. minutos, así que voy más rapidito, ¿sí? Yo sé A que ver. la otra parte estaba más complicada porque es toda la vida de Juan Pablo II, pero como estoy repitiendo muchas veces, una persona habla de lo que experimentó y vivió, ¿sí? Ujú. Entonces yo voy a entender a Matías, una vez que haya conocido a Matías, a su familia y a su gente, y entonces ahí voy a entender por qué Matías piensa de tal manera, más lo que estudió Matías. Bueno, esto es algo similar. Yo entenderé a Juan Pablo II cómo piensa y escribe, no tan solo de dónde estudió y cómo estudió, o de lo que se especializó, sino también de todo lo que él vivió en su historia de vida. Bien, pasamos ahora a Fe y Razón, que me parece que es algo muy interesante y yo les recomiendo, queridos amigos, los que nos están escuchando y viendo, que este documento de Fe y Razón, Fides et Ratio, escrito en el 1998, traten de fijarse y leerlo en algún momento de sus vidas, porque los va a ayudar mucho, más en una sociedad que vivimos hoy, donde está cada vez más secularizado todo. Porque cuando venga alguien y te diga, no, no me venga a hablar de Diosito, porque acá ya estamos superados, ya hemos superado, entonces, no, no, para. Acá te voy a explicar que la fe y la razón están en un punto de unión y que hay un camino y lo puedes mostrar claramente. Voy a comenzar desde la parte más abajo hasta la parte de más arriba. Primero, la filosofía de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que uno, a través de la misma naturaleza, puede llegar a decir que existe Dios. ¿Sí? Obviamente que Santo Tomás nos va a presentar las 5 vías, pero no voy a entrar en eso porque voy a terminar dentro de 2 años más o menos. Y dentro de poco comienza la Copa América y tenemos que ver si Argentina gana, ¿no? Así que prepárense. Por ese mismo motivo, volvemos. La filosofía de la naturaleza, ¿qué nos va a decir? Que un hombre puede llegar a descubrir que Dios existe a través de las cosas creadas. Yo puedo llegar a decir Dios existe a través de todo lo que está a mi alrededor, lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que gusto. Puedo llegar a decir que Dios existe. Puedo llegar a decir que hay existencia de Dios. No puedo llegar a decir que es Jesucristo, que es Mahoma, que es Buda, que es Alá. No. Yo puedo llegar a decir que hay una existencia de un ser superior a través de la naturaleza. Después, aparte de lo que veo a mi alrededor en lo sensible, vendrá este documento a decirnos que hay otra manera también de explicar que hay existencia de algo superior de Dios y de la fe, a través de una espiritualidad y de una inmortalidad que te presenta el alma. Yo cuando converso con una persona que está en terapia intensiva, le hablo, le toco el pulso, la veo, esa persona busca tener reacción, busca tener vida, me voy y vuelvo y ya está muerta y ya estoy viendo un cadáver. ¿Qué quiere decir? Que en minutos a este ser que vi, que tenía acción, ahora no tiene acción y dejó y se convirtió en cadáver, algo frío. Es decir, hay un alma que se manifiesta, alma, ánima, vida. Entonces, puedo llegar a explicar una existencia de una espiritualidad, de un ser superior, a través del alma. Después, uno puede pasar a iniciar preguntas radicales. La existencia de Dios, la fe, dónde está, es decir, todos estos 3 puntos que te estoy planteando de abajo arriba son 3 puntos que te estoy hablando desde la mera razón y desde la mera ciencia. Y las preguntas radicales que se hace el hombre. Recordemos que los filósofos comienzan con los peripatéticos. ¿Quién eran los peripatéticos? Aquellos que caminaban y se preguntaban por todo. ¿Por qué el árbol es así? ¿Por qué esto es así? Y ante esas preguntas comienzan a evaluar y a interpretar y a conocer. Y después viene el conocimiento de la fe. Yo recién te decía, por la naturaleza, por el alma, por las preguntas, yo puedo llegar a una existencia de un Dios. Hasta ahí llega mi razón, la ciencia llega ahí. Eso se llama filosofía de las naturalezas. Ahora, todo eso que yo llego hasta acá, ahora la teología va a venir y la va a presentar. Esto, el conocimiento que viene de la fe, se va a llamar teología, donde ya no es que mi cabeza busca, sino que es Dios quien se deja buscar y te da elementos para que lo busques. Cuando Dios da elementos para que lo busques, ya no se llama filosofía, se llama teología, porque es Dios quien se muestra, Dios quien quiere darse a conocer. Ya no es que mi mente busca. Entonces, todo esto llega hasta acá. Mi ciencia, mi inteligencia llega hasta acá. De acá para acá, hasta este punto, ya es teología. Teología, lo que Dios muestra,
filosofía de la naturaleza, lo que mi cabeza busca, descubre y encuentra. Espero que se haya entendido. Y entonces, lo que diría San Agustín, entender para creer, creer para entender. La fe y la razón tienen que trabajar juntas. Por eso hasta la misma Iglesia, todo lo que presenta en cuanto a fe da una explicación. Todo tiene que darse en explicación. Por eso incluso cuando una persona está para ser santa, se hace toda una investigación porque tiene que darse explicación de todo, desde la ciencia y desde la fe. La filosofía, es necesario trabajar con la filosofía. Nosotros tenemos dos ejes, la filosofía platónica y la filosofía aristotélica. Hoy nosotros trabajamos más fuertemente con la filosofía aristotélica, a la cual la usamos a esa filosofía aristotélica y después con la teología de Santo Tomás. Este trabajo, que yo recién decía, filosofía aristotélica, teología que Santo Tomás lo presenta, nos lleva a un trabajo en ahondamiento de lo que refiere Dios. Pero es necesario tener una muy buena filosofía. Hoy la filosofía que la Iglesia plantea y presenta, porque es también un estilo de vida, es la filosofía aristotélico-tomista, ¿sí? Antes del Concilio Vaticano II era la filosofía platónica. Por eso también hay muchas cosas que han cambiado. Ustedes se acordarán que la filosofía de Platón era lo que era el mundo de las ideas, el mundo de las realidades. Entonces, por un lado era que el cuerpo era cárcel del alma, entonces habría que hacer flagelaciones y todo eso. Y después, esta filosofía aristotélica nos marca otro tinte, otra visión y otra mirada. Otro de los ejes es buscar el sentido. ¿Se acuerdan lo que yo le decía de la parte antropológica? Cuando yo sé para qué busco, para qué vivo, si yo le encuentro un sentido a mi vida, más crisis que aparezcan, puedo superarla. El sentido, cuando Dios aparece en tu vida, le encontrás un sentido a tu vida en la presencia de Dios y sabes que sos algo que Dios ha pensado para que vos des vida a otros y porque Dios te pensó y porque vos tenés algo para dejar en este mundo, cambia tu mirada. Y siempre Dios te forja en la verdad y en la libertad. El hombre está llamado a buscar siempre la verdad. Y cuanto uno más se encuentra la verdad, más libre se siente. Cuando uno más libre es, más en la verdad se encuentra. Por supuesto, hablando de la verdad en este sentido, no de un libertinaje. No significa que ahora hago lo que se me da la gana, sino que es buscar la verdad para ser libre, la libertad para siempre estar en la verdad. Bien, eso era en cuanto a fe y razón. Y ahora pasamos a la iglesia, la visión eclesial que Juan Pablo II presenta, que es muy interesante. Primero va a presentar una espiritualidad de comunión. Esto, el Papa va a decir, nosotros tenemos que aprender a convivir, y como después del concilio van a surgir incluso distintos movimientos, Fasta, Puente, Eslabón, tenemos los focolares, tenemos movimientos laicales tan fuertes, la espiritualidad de comunión, trabajar en conjunto, somos una iglesia, no es que somos distintos equipos, porque vos tenés la camiseta de este, yo tengo la camiseta del otro, yo no me junto con vos porque vos sos esto, yo sé, no. Buscar la espiritualidad de comunión. Mirá cómo el Papa Juan Pablo II, desde el año 78, ya comienza a marcar esto, de espiritualidad de comunión, que lo acentúa en su documento Novo Milenio Neunte, el preparativo a lo que es el año 2000, el año del jubileo. Espiritualidad de comunión. Después, variedad de vocaciones. Vos tenés un llamado. Dios te ha elegido para algo dentro de la iglesia. Aparte de ser casado, soltero, cura, monja, religiosa, lo que sea, Dios te da una vocación, un llamado, una espiritualidad y un campo ecuménico, relacionarnos con todos, con el que piensa distinto, incluso con el de otras religiones, compartir, dialogar. Y después va a plantearte los retos actuales. Entre eso tenemos la situación moral, la situación de la defensa de la vida, los retos de que hay gente que no le interesa nada de la religión, que no le interesa a Dios, que no vive una espiritualidad, personas que son consagradas al catolicismo o a algún otro punto, pero no tienen una presencia ni buscan una presencia de Dios. Después el diálogo, buscar siempre el diálogo, y nuestra tarea misionera es evangelizar, incluso en las redes sociales, como lo hacemos a través del FASTA, a través de misioneros digitales, la caridad, el amor. Volvemos a recordar como los primeros cristianos, nuestra tarea es poner amor, evangelizar, llevar la palabra de Dios con amor, nunca la confrontación, el choque. Y otra cosa que el Papa Francisco también estuvo acentuando la semana pasada, instaurar el Concilio Vaticano II. Todavía el Concilio Vaticano II no ha sido bajado en todo su esplendor a la Iglesia actual. Entonces el Papa vuelve a proponer eso. Bien,
La felicidad, ya vamos terminando, aguanten un poquito, ya terminamos, esperen un Va poquito. muy bien, padre. Yo me preocupo, pero sí, me he pasado un poquito. Aguántenme, ténganme paciencia, recen por mí. Señor, ilumínalo, Señor, elimínalo. Una de las dos. Bien, para hacerte una síntesis de todo, porque también el Papa Juan Pablo escribió muchísimo. Hay un montón de documentos. Ahí tengo el libro, son 3 tomos que tengo de todos los documentos del Papa Juan Pablo II. Son 3 toques bien, bien grandes que la editorial Paulina, pasó el chivo, la editorial Paulina sacó 3 tomos, 3 libros gorditos de todos los documentos del Papa Juan Pablo II. Les recomiendo porque ahí están todos los tomos, en los 3 tomos están todos los escritos de Juan Pablo II en su pontificado, y la verdad que vale la pena, ¿no?, para trabajarlo. En cuanto a tinte humano, ¿no?, trabajar esto, lo que yo te hablaba, la identidad y el sentido de la vida. Trabajar mucho, vos vas a ver en todos los escritos de Juan Pablo II que marca eso, tu persona. Vos sos único e irrepetible, vos tenés voluntad, libertad, inteligencia, vos tenés que tener en claro quién sos y a dónde querés llegar, y así podrás vencer todas las heridas de tu vida. El tinte espiritual, acuérdate que él trabaja mucho la espiritualidad de San Juan de la Cruz, el sentido de la contemplación, buscar ese encuentro íntimo con Dios, y ese encuentro íntimo es personal, solamente Dios y vos tienen esa relación única. Entonces, busca y desde ahí contemplarlo a Dios. Es un trabajo, por supuesto, pero es ahí donde forja tu fortaleza, Dios y vos. Ese encuentro íntimo, más íntimo e único con Él. Tinte comunitario, hacer comunidad, buscar siempre compartir, reunirte. Él va a decir, no podés tener una espiritualidad y estar aislado de todo el mundo. No, vos tenés que hacer comunión, vos tenés que buscar la comunión en tu familia, en tu casa. Por más de que vos seas el único católico que va a misa el domingo y que reza, y tenés tu hijo que te dice, mira, yo no quiero ir, no creo en Dios, esto, bueno, hacer comunión y no caer en esto, no pienso hablar nunca más con vos no me relaciono, no, comunión. Los curas, las monjas, relación, comunión, compartir con el de otra congregación, compartir con el otro lado, compartir con el que no piensa distinto, hacer comunión, hacer comunidad, ¿no? Trabajar en formar comunidad. Te lo voy a hacer como un poco gráfico, no tengas miedo de perder el tiempo compartiendo con el otro, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? No, tómate tu tiempo, busca el compartir. Incluso te voy a contar una pequeña experiencia, ¿no? Yo comparto con otro cura, y esta vorágine de misas, bautismos, hacer las labores sacerdotales, nos hemos dado cuenta que no tenemos tiempo para tomar nuestro matecito y compartir los dos juntos. Bueno, hacer comunidad, ¿no? Nos sentamos una vez a la semana y obviamente que es poco, pero exigidamente de tomar unos buenos mates y contarnos cómo estamos, ¿sí? Esto, hacer comunidad, hacer comunidad. Y eso también ha ido forjando en la iglesia, por eso después en la iglesia surgirá el consejo parroquial, el consejo pastoral arquidiocesano, el consejo económico, es decir, que los laicos integren en las parroquias haciendo comunidad y que disciernan y decidan junto al cura, para que el cura deje de ser el patrón de estancia. Por eso en las parroquias, a través de esto que pidió el Papa, se empezó a armar lo que se llaman los consejos. Consejo Pastoral Arquidiocesano, Consejo de Educación, es decir, que el sacerdote decida en comunidad y que la comunidad decida junto al sacerdote. Después el tinte intelectual, ¿no? La formación. Por eso el Papa anima a los movimientos. Aquí se va a agrandar mi amigo Matías, porque un poquito, el Papa acentúa mucho en la formación cristiana y que los movimientos armen universidades. Por eso creo que FASTA es un producto, creo que el padre Fosbury entendió muy bien lo que el Papa ponía en un camino de espiritualidad dentro de la iglesia, el construir una iglesia intelectual, pero que ya no sea por universidades de congregaciones, sino de movimientos laicales, que los laicos, es decir, ajeno a curas y monjas, que los laicos formen a laicos. Eso es espectacular. Imagínate que antes solamente daban teología curas o monjas, además, solamente curas, monjas no podían. Así que imagínate, después del concilio, después de este papa, que un laico, un padre de familia, me enseña a mí teología. Eso es grandioso. Y tinte apostólico, ¿no? Esto, salir a evangelizar, abrir las puertas, una iglesia que salga. Por eso el Papa Juan Pablo II hasta visitó Tucumán, es decir, visitó
rincón por rincón, una iglesia en salida, como dice Francisco, va, anuncia, llega al otro, no está esperando que vengan, sale. Bueno, eso ya lo comienza a marcar el Papa Juan Pablo II. Y creo que era eso. Hola, Matías, Bien, ayúdame. pero muy bien, muy bien. Pará. Ya te digo. 10 y 10, me pasé 5 minutos. Perdón. No, está muy bien. Yo creo que se merece un fuerte aplauso. ¿Sí? Ah, sí. Muy bien. Increíble. A ver, qué difícil, Padre Luis, hacer una síntesis de este pontificado y encima de este Papa, porque podría haber sido un pontificado largo y tranquilo y realmente Sí. no ha dejado un solo tema en el cual no se haya metido. Y además de la historia tremenda de su testimonio desde que nació. Sí, además no hemos hablado de Dignitatis Mulieribus, de que es el Papa que habla más de la dignidad de las mujeres, más en este tiempo en que estamos viviendo, donde el feminismo está muy fuerte y donde muchas veces nos echan la culpa que la Iglesia deja de lado a las mujeres, que la Iglesia no está a favor. No, mirá, ¿sabés qué? Tenemos un Papa que ha mostrado hasta documentos diciendo, miren muchachos, la mujer es importantísimo para la Iglesia, y lo escribió en el año 87, es decir, no he tocado esos temas porque la verdad es que nos iríamos por cualquier programa. Pero temas que vos quieras tocar sobre temas de actualidad, es imposible decir que Juan Pablo II no lo ha tocado, porque lo tocó. Mirá, ¿no? Entre el 80 y 90, todos los temas que tocó Juan Pablo II son los temas que estamos enfrentando hoy, por lo menos aquí en Argentina. Ya los tocó en el 80 y 90. Un visionario real. Sí. Bueno, yo les comparto, sí, no sé si tienen dudas, quieren plantearlas, no ha habido preguntas a lo largo del webinar. Ahí están diciendo próximo tema, por favor, Concilio Vaticano II, el tema de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, realmente. También ese otro tema, sí. Muy bueno. Así que bueno, gracias Marcos, por estas propuestas también. ¿Sí? Nosotros realmente nos gustaría dar muchos temas. Este es en un año, sí, en menos de un año estamos por cumplir un año del programa webinar Humanidades de Misioneros y la UFASTA, y este es el webinar número 14, así que realmente hemos abarcado un panorama de temas muy grandes. Hacen algunos comentarios, un Papa que llenó en todo de todo, ¿sí? Qué bendición haberlo conocido en Guatemala, nos dice Marisa. Tamico dice, buenísimo, podríamos continuar, muchas gracias Padre. Marca un panorama muy interesante, aquí somos dos escuchándolos y difundimos los webinars. Bueno, muchas gracias Marcos, realmente se nota porque esto se ha ido expandiendo, ya no sabemos ni hasta dónde. Sí. México. Padre Luis, en México lo esperamos, mucha gente que lo escucha y lo quiere, pero muy bien. Órale, manito, tenemos que ir con Matías a comer chile. A comer unos tacos. Sí, totalmente. Vamos a ir, que tenemos que hacer la manera de ir por ahí, che. Bueno, yo quiero hacer el cierre del webinar. Acá les comparto estas páginas, ¿sí? La página de la Escuela de Humanidades, ufasta.com.ar/humanidades y misionerosdigitales.com. Ahí en la página de Misioneros van a encontrar próximamente la grabación de este webinar y van a tener el de los anteriores. Obviamente siempre les pedimos a todos que puedan participar en el vivo y también colaborar, ¿sí? Porque de este modo podemos seguir extendiendo este servicio. Próximos webinars. Bueno, ya nos han tirado el tema del Concilio Vaticano II, pero también estamos viendo si podemos proponer esta última exhortación apostólica, poco conocida porque es reciente, pero es muy importante, y fíjense que lo dirige a los jóvenes y al pueblo de Dios. Es decir, el Papa le habla a los jóvenes en general y a los jóvenes de la Iglesia, por supuesto, ¿sí? También en particular, y a todo el pueblo de Dios. O sea que es algo para analizarlo, para introducirnos a ver qué es lo que nos está pidiendo ahora el Papa Francisco. Christus vivit, Cristo vive. Esta es una iglesia de vivos, pero no vivos en el sentido, ¿sí? de que se están avivando en algo, sino vivos en el sentido de que tenemos un Dios que es vivo y que nos fortalece. Bueno, para solicitar el certificado de los que estuvieron presentes en el webinar, es decir, no el que ve la grabación, por supuesto, lo pueden hacer ahí a través del chat. Les acabo de compartir un enlace con un formulario. Rosarito Rufino, si querés copiarlo, después lo volvés a compartir nuevamente. Ahí aclaramos, la universidad no le envía el certificado a nadie, sino que uno carga el formulario y a partir de la semana próxima entra en una carpeta que les va a llegar un enlace y se lo descarga.
sea, nos dan un tiempo a nosotros para confeccionarlo, para revisar esos datos, ver que estuvieron presentes y armamos el certificado y ustedes se lo bajan digital, ¿sí? El certificado de la Universidad FASTA. Así que bueno, ahí tienen ese enlace para solicitar el certificado. Bueno, y quiero aprovechar a agradecer, porque con esto ya cerramos, a todo el equipo de Misioneros Digitales, también a todos los miembros de la Universidad FASTA, ahora también en especial al Padre Luis por este excelente webinar, realmente. Gracias. Uno escucha de San Juan Pablo II y se llena de santidad, ¿no? Y de ganas de imitarlo realmente. Bueno, muchas gracias. Renovamos el aplauso, ¿sí? A la distancia, desde Groenlandia, ¿sí? hasta Mar del Plata. Tremendo. Así que bueno, gracias y gracias a todos ustedes por haber participado de este encuentro. Corto la grabación, nos quedamos un ratito más. Gracias a todos. Bueno, vamos a dar la bendición, si te parece. Pero cómo no, Sí. dale que queda en la grabación, así que adelante. Que el Señor esté en sus corazones y en sus labios, que pueda iluminar sus vidas y sus proyectos, y que los anime a todos ustedes y a sus familiares y amigos, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo Amén. No paramos. Adiós. Hasta el cielo no paramos. Pero gracias a todos, saludo y nos quedamos después un ratito más. Chau, chau, chau. Muchas gracias. En cero, nos vemos en el próximo webinar. Nos vemos. Hasta el cielo. Chao, chao.